pues entonces déjeme saludar a Elena Chávez, precisamente. Ella es la autora del libro El Rey del Cash. Elena, qué gusto saludarla y muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Mucho gusto y encantada de estar con ustedes. El gusto es nuestro. Dos preguntas en una para arrancar esta conversación. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué publicar este libro? ¿Qué persigue esta publicación? ¿Y por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué no hacerlo inmediatamente después de cuando se da su ruptura con César Yáñez? ¿O por qué no hacerlo incluso después de que Andrés Manuel López Obrador termine su gobierno? ¿Por qué este momento y qué persigue esta publicación? bueno, Oscar, eh, creo que es el momento ideal para haber publicado este libro, porque, como me preguntas, porque el presidente nos ha fallado, Oscar. Él prometió muchas cosas, prometió que iba a ser un gobierno diferente a los que ya habíamos tenido, y pues realmente no fue así. Acuérdate que él a lo largo de estos años acuñó varias mantras, podrían decir, entre ellas la de no robar, no engañar y no traicionar al pueblo, ¿no? Finalmente, pues sí, nos traicionó, nos engañó y pues también nos robó. Suena fuerte, pero es la realidad, Oscar. También acuñó otra frase muy famosa que fue la de honestidad valiente, y bueno, pues tampoco fue honesto ni tampoco fue valiente. Por eso lo estoy presentando en este momento, por la situación del país. O sea, tú estás viendo, estamos viendo todos que el presidente nos está debiendo, Oscar. O sea, hay más de 130,000 muertos, hay un déficit en el sistema de salud terrible, hay déficit en la educación, se ha apoderado de todas las instituciones, ha quitado fideicomisos, ha destruido completamente pues muchos programas que estaban funcionando. Entonces, por eso lo publico en este momento, porque es importante que los mexicanos conozcan lo que verdaderamente representa pues el presidente, ¿no? O sea, cuál es su verdadera personalidad. ¿Por qué es importante también que lo conozcan? Yo te diría que yo a tus radioescuchas los invitaría a que lean el libro, a que ellos mismos lo hagan, pero no, ¿sabes qué? Con reflexión, porque los libros son eso. Mira, Borges decía que a los libros hay que leerlos con un sentido de reflexión hacia su contenido, y tiene toda la razón. Yo incluso invito a la gente que sigue al presidente a que lo lea, pero no con el hígado, que lo lea reflexionando sobre lo que dice ahí, porque es muy importante. Todos estos años se ha cuestionado mucho, pues, de dónde sacó el presidente para hacer sus campañas, de dónde sacó para vivir, para mantener a su familia. Y bueno, yo te diría, Oscar, que una persona con 200 pesos en la bolsa, como siempre dice, pues no puede hacer todo eso, ¿verdad? Elena, no es una pregunta sino una afirmación. Las redes sociales, los simpatizantes del presidente, incluso algunos críticos más equilibrados, se te han ido encima, se te han ido a la yugular tras lo poco que se conoce de este libro. En los próximos días, desde luego, irán saliendo más detalles. Y una de las cosas que yo he notado que te preguntan, con la que buscan atacarte, es preguntándote: ¿y a todo esto te consta? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viviste? ¿O son solamente publicaciones con base en lo que oías de César Yáñez, en ese entonces tu pareja No, sentimental? no, Oscar, claro que es un testimonio personal, claro que lo vi. Yo iba a la casa de campaña, en ocasiones iba a buscar a César cuando quedábamos de comer. Sobre todo era el lunes que era obligatorio, y era un hervidero de funcionarios de todos los niveles que se acumulaban en la casa de campaña. Algo que me pareció extraño, y ver tanto funcionario ahí, pues me despertó mi interés. Yo soy periodista, Oscar. Entonces se me hacía ilógico que los lunes
hubiera tanta gente. Vi como, pues mira, por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, que ha sido ahora el presidente de Morena, pues sí llegaba, o sea, esto era mensual y llegaba con su maletita y era súper recibido con mucho gusto por Alejandro Esquer, palmadita en la espalda y metiéndolo a la sala de juntas, que era donde se le entregaba a Alejandro Esquer ese dinero, y así fueron, o sea, no Mario Delgado solamente, fueron todos los funcionarios de gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Había legisladores, había presidentes municipales, o sea, fue toda una cantidad de personajes impresionantes los que yo vi ahí en esa casa de campaña. Elena, ¿no estás rompiendo la omertá, el código de silencio de lo que tú llamas la secta en el poder? No, no, porque yo te voy a decir, nunca participé en ninguna, o sea, directamente que yo hubiera entrado a esa reunión, no. O sea, en mi libro nunca digo que yo estuve dentro de esas reuniones, porque pues los que tienen acceso eran los que llevaban dinero, ¿verdad? Y pues yo no, yo iba en plan de visita cuando iba por César a comer. Entonces yo no estoy rompiendo ninguna ética, Oscar, al contrario, yo creo que es momento de que se sepa la verdad, qué hay detrás de ellos. O sea, es muy importante que conozcamos cómo fue que se creó todo ese financiamiento ilícito y que además que fue en efectivo y que pues pues no es rastreable porque fue en efectivo, ¿no? Precisamente para evadir impuestos, para que no se les cuestionara, pero pues ellos solitos, te digo, o sea, no puedes hacer una campaña que cuesta millones, no sé cuánto, muchísimos millones de pesos para un candidato que siempre decía que tenía 200 pesos en la bolsa. Elena, ¿qué sustenta la publicación que tú haces de todas estas historias? Hemos visto en videos al mismo hermano del presidente de la República recibiendo dinero y pues hasta el momento no ha pasado nada. Es un tanto arriesgado el hacer una serie de publicaciones y de señalamientos si no hay algo que lo compruebe. Hoy en día todos tenemos en la bolsa una cámara fotográfica, una cámara de video. En este caso, ¿qué respalda lo que tú publicas en El Rey del Cash? Mira, respalda, por ejemplo, en el caso de la entrega de Marcelo Ebrard. Yo ahí en el libro explico y hay un capítulo expresamente sobre esta situación de cuando se hace del 2006 al 2012 se iba a hacer una encuesta para ver quién era el candidato presidencial. Esa encuesta la ganó Marcelo Ebrard, pero bueno, Andrés Manuel no se la dejó y volvió a ser el candidato. Sale Marcelo a los medios a decir pues que no iba a hablar de fraude, que aceptaba que había ganado Andrés Manuel. Ese día en la noche yo recuerdo que llegó César pues con un gesto que no era el de siempre y me comentó que bueno, pues que habían ganado, pero no se veía contento, no se veía feliz como podría ser cuando ganas otra vez una candidatura, porque resulta que semanas después Marcelo les corta el apoyo económico que les estaba dando, ¿no? Y entonces ahí sí me platica mi César que Marcelo les había cortado ese dinero y que quienes ahora lo estaban apoyando era Alberto Anaya, el dueño del PT. Pero pues no era el mismo nivel, Oscar, porque pues el dinero principal siempre provenía del gobierno que encabezaba Marcelo Ebrard, no solamente de la Secretaría de Finanzas, era de todas las dependencias de gobierno. Entonces, imagínate el impacto que fue haberles quitado en ese momento el apoyo económico en efectivo que les daba Marcelo. Elena Chávez, eres periodista. Me queda claro que también eres una ciudadana inconforme con el actual gobierno, pero también eres la expareja sentimental de César Yáñez. ¿Quién escribió este libro?
las tres o una de esas tres personalidades que se conjuntan en una sola? No, no, no. Este libro está escrito desde el periodismo. Yo soy una periodista y te voy a decir, yo estuve madurando este trabajo desde hace mucho tiempo, Oscar. No es fácil, como tú bien lo dijiste al principio, porque estoy hablando del presidente de la República, pero si en aquel entonces, cuando era el candidato, se preguntarán, y tú me lo preguntaste hace un momento, ¿por qué no lo hiciste en aquella época? Porque no se prestaba, te voy a decir por qué, o sea, ir y yo empezaba a ver cosas raras, pero ir a denunciar al candidato presidencial de la izquierda, el más importante en ese momento, cuando ellos tenían todo el poder como lo tienen ahora, cuando tenían la fiscalía, o sea, ¿quién me iba a creer, Oscar? Entonces, lo que yo hice y además, pues fue plantearme eso de ir investigando cómo estaban dándose las cosas. Empecé a escribir notitas que me parecían de situaciones raras, extrañas, y las fui guardando, acumulando, y dije, en algún momento las voy a ocupar. Yo no sabía hasta en ese tiempo yo no sabía que las iba a ocupar para un libro. Tú me dices, ¿por qué no lo hiciste cuando terminaste con César Yáñez? Porque imagínate, hacerlo en ese momento hubiera sido un escándalo peor, porque entonces, si ahorita, como dices tú, me están linchando en redes y me están diciendo, pues muchas cosas que ya sé que me están insultando y que me están diciendo que es un libro de alcoba y todas estas cosas, pues hubiera sido mucho peor, ¿no? Inmediatamente de que yo cuando hubiéramos terminado esta relación, César y yo. Entonces lo maduré y dije, no es el momento, algún día va a llegar, necesito más investigación y me dediqué a eso. Entonces, pues también existía la duda, Oscar, de que a lo mejor el presidente, pues podría hacer un buen trabajo como mandatario de este país, ¿no? Y yo esperé y vi y empecé a ver las cosas y pues no, o sea, realmente la respuesta que nos dio fue totalmente contrario a lo que nos prometió. Entonces, este libro fue un proceso de hacerlo casi un año para que estuviera listo, pues ahorita que se está presentando, Oscar. ¿Cómo es el Andrés Manuel López Obrador que tú conoces y que nos muestra este libro? Bueno, el Andrés Manuel que yo conozco es un hombre, era en aquel entonces, fíjate, muy diferente al que es ahora. En aquel tiempo, y lo describo en el libro, era un hombre taciturno, era un hombre introvertido, era un hombre que no miraba a la cara a los demás, a los ojos, era un hombre que huidizo hacia los medios de comunicación, no el hombre que se presenta ahora en las mañanas con chistoretes y poniendo videos de Chicoche o haciendo bromas pesadas o tratando de llevar a una persona a la plaza pública para que la linchen. Fue una transformación no del país, sino de su persona, Oscar, pero desgraciadamente, para mal. O sea, esa transformación de personalidad de Andrés Manuel, pues realmente no sé en qué momento y por qué se originó, ¿eh? ¿Has vuelto a tener comunicación con César Yáñez? Jamás. O sea, mi relación con el subsecretario de gobierno, de gobernación, está saldada, está terminada. Fueron hace 7 años que nosotros decidimos separarnos y no he vuelto a tener yo trato con él. Ataques en redes sociales, me confirmas que has recibido amenazas, presiones, ¿recibiste en algún momento para que este libro no saliera a la luz? Mira, este libro fue muy cuidado. O sea, cuando hicimos hablé con la editorial y se presentó este proyecto, pues lo hicimos con mucho cuidado, muy discreto, porque pues si se filtraba antes, pues iban a tratar de evitarlo. O sea, realmente hubiera sido muy difícil que saliera el libro. Entonces se cuidó mucho su secrecía
Y se supo hasta ahora que Amazon lanzó la portada como preventa, y fue ahí donde pues ellos mismos se enteraron, porque nadie sabía. Esa noche que Amazon lanza la portada del libro, se enteran, y yo me entero también porque César llama a uno de mis hermanos y le dice, oye, pues ya viste lo que hizo tu hermanita, y me habla mi hermana aterrada, llorando, asustada. Ni siquiera mi familia estaba enterada de esto, porque pues no los iba yo a exponer, ¿no? O sea, conociendo pues el talante autoritario y vengativo del presidente, jamás iba a inmiscuir a mis hermanos. Fue un libro que yo decidí hacer consciente desde el periodismo, o sea, es un libro desde el periodismo, en mi calidad de periodista, no como mujer despechada, porque te digo, no, o sea, están equivocados. Ahora sí voy a usar las palabras coloquiales del presidente. Ellos tienen otros datos. Este libro es el testimonio de una mujer, de una periodista que por alguna razón le tocó vivir en esa época histórica de la izquierda mexicana de nuestro país. Elena, compártenos una radiografía de tu libro. ¿Cuántos capítulos? ¿De qué tratan? ¿Qué entrevistas incluye? ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector en El Rey del Cash? Sí, mira, el libro incluye 26 capítulos. Aparte tiene unos anexos y tiene unas entrevistas que yo hice a algunos personajes de la izquierda, del PRD, en este caso a Costa Naranjo, a Guadalupe Costa Naranjo, porque yo necesitaba luz sobre algunas dudas que tenía. Yo vi cosas, yo hablé con personajes que en ese momento iban a dejar el dinero. Les pregunté, oye, bueno, se me hace extraño, ¿por qué están aquí? ¿Por qué andan cargando maletitas o bolsitas o todo eso? Entonces, no, bueno, pues porque nosotros tenemos que pasar una mensualidad al candidato. Algunos lo hacían voluntariamente obligados, pero porque creían en el proyecto, Oscar, porque pensaban que realmente Andrés Manuel iba a representar ese cambio que necesitaba el país. Todos estábamos cansados del PRI, de Peña Nieto, y otro grupo pues lo hizo también, pero porque tenían visiones personales, porque también querían ostentar el poder y ostentar cargos y tener el dinero, como está sucediendo y como lo tienen ahora, porque el grupo que creó todo este financiamiento ilícito sigue en el poder y sigue cercano al presidente. Es un grupo muy pequeño. Andrés yo nunca le decía a Andrés, siempre le dije señor, y voy a decirle presidente. Es un hombre sumamente desconfiado, entonces su grupo es muy pequeño, muy selecto, y ese grupo que le ayudó a hacer toda esta maraña de financiamiento, pues está en el poder y están gobernando y están administrando. Eso es lo que van a encontrar en el libro. Son 26 capítulos donde, aparte del primero, que se llama El Rey del Cash, bueno, pues hablo de la institucionalización del moche, cómo fue que se creó, cómo empezaron a quitarnos dinero a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Hablo de la Asociación Civil Honestidad Valiente, que finalmente pues quedó como un laboratorio de lavado de dinero. Hablo del montaje de Reforma, porque bueno, todo mundo sabe lo que pasó con Reforma después de que el presidente perdió esa elección. Y te digo, fue un montaje porque realmente la gente que estaba ahí eran trabajadores del gobierno, de limpia, no alcanzaron a cubrir con personas, con ciudadanos, con gente que los seguía para estar en esas carpas. Entonces es un montaje que de verdad la gente que se anima a leer este libro se va a sorprender y va a descubrir muchas cosas que estaban ocultas. Oscar, bueno, hablo también
de aquel momento muy triste y muy, pues, una desgracia que fue lo del News Divine, cómo se dieron las cosas, cómo ahí sacrifican pues al jefe policíaco de ese momento porque no podían ellos quedar mal cuando uno iba a ser el candidato presidencial y el otro era el jefe de gobierno, pues deciden, ¿no? Mejor meter a los chivos expiatorios, que en este caso pues fue el secretario de Seguridad Pública y el entonces procurador. Hablo también de la infinidad de regalos que recibían ellos. Bueno, yo creo que el presidente no tenía ni idea de todos los regalos que le llegaban y que Esquer se encargaba de supervisar, de separar los que eran los buenos, los caros, y los enviaba a la casa del presidente ahí en Heriberto Frías, en ese entonces donde vivía con Beatriz, y los regalos de gente humilde, no me lo vas a creer, Oscar, pero las cosas que les daban pequeñas. Alejandro Esquer, un día que yo llego y veo en el garage abierto, las camionetas estaban afuera, pero montó un bazar con todas esas pequeñas cosas que la gente pobre le daba al candidato. Fue algo muy desagradable y muy triste, ¿no? Darme cuenta de que el valor de esos regalos que esas personas le daban al presidente con el corazón, las estaban vendiendo en un bazar. Pues hablo precisamente de su personalidad, de que era un hombre voluble, porque aun cuando a muchos funcionarios siempre cooperaron y siempre les dieron dinero, cuando Andrés Manuel quería pues reconocerlos, los saludaba y los abrazaba, pero cuando no, ni siquiera el saludo les daba. O sea, sí era un hombre difícil y muy voluble, ¿no? Hay un capítulo también muy penoso de cuando Cuauhtémoc Cárdenas en el desafuero pues se anima a apoyar al presidente Andrés Manuel ahora, y lo citan ahí en el Ángel. Nunca llega el candidato, lo dejan solo y la gente se lo come vivo, lo insultan, le gritan traidor, y entonces pues hoy le avisan, pues el ingeniero Cárdenas está aquí. No, bueno, se hizo una frase famosa entre todos ellos que era déjenlo, o sea, la plaza pública purifica. Son algunos de los capítulos que tiene el libro, son 26 y yo creo que están interesantes, y a mí me gustaría mucho que los lectores, sus seguidores, ustedes, sus radioescuchas, pues se formaran su propio criterio, que lo leyeran, como te digo, con sentido de reflexionar sobre lo que contiene este libro, sin el hígado de por medio, y que abran su conciencia para que vean pues quién nos está gobernando, Oscar. Quiero dejar bien claro que yo no busco ni derrocar al presidente, ni mucho menos, no, de ninguna manera. Él fue elegido por el voto y debe cumplir los 6 años que está, como marca la ley, ¿no?, electoral. Él debe estar al frente. Yo lo único que quiero hacer es una aportación, porque el país se nos está cayendo, porque, como te dije, bien, nos engañó, nos traicionó, Oscar. Muy bien. Elena Chávez, periodista, autora del libro El Rey del Cash. Muchísimas gracias por esta conversación. Estaremos platicando más adelante, desde luego. Claro que sí, muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la autora de este libro que tanta polémica ha generado, del que tanto se ha hablado a lo largo de los días, luego de una campaña publicitaria anunciando su próxima aparición y unas probaditas de lo que incluye El Rey del Cash. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.